La diversificación quiere decir invertir en distintos instrumentos o dentro de un mismo instrumento en distintos subinstrumentos, por así decirlo, para poder mitigar las variaciones que uno no puede proyectar a futuro. Muchas veces nosotros decimos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y en realidad a mayor riesgo, mayor volatilidad. Y también tiene que ver un poco con el nivel de dinero que nosotros estamos invirtiendo, porque no es lo mismo diversificar si voy a invertir un capital más pequeño a que si ya tengo un patrimonio muy grande en que casi se da por obligación. Imagínate, inviertes en una propiedad en un determinado edificio, recibes un buen pago por el arriendo y te genera una rentabilidad todos los meses al bolsillo. Si eso te fue bien, pensarías en, ahora voy a diversificar y voy a comprar una propiedad en el otro extremo de la ciudad por si acaso. Probablemente no tendría para ti ningún sentido. Pero cuando no es interesante diversificar es cuando tenemos el conocimiento necesario y nuestro capital todavía nos permite ir invirtiendo en la menor cantidad posible de acciones o de cualquier instrumento que nosotros estemos invirtiendo. Si yo tengo 20 empresas, ese trabajo se multiplica por 20. Diversificar es bueno, es malo, cuándo aporta, cuándo podría jugarnos en contra. Eso es lo que vamos a ver en este episodio de La práctica hacia el dinero. Porque la verdad es que la diversificación tiene como un halo de que siempre es bueno. Pero hoy día en este capítulo queríamos darte nuestro punto de vista, que de hecho no es tan popular, de hecho todo lo contrario, impopular. Precisamente porque nosotros sí les vemos algunos puntos que podrían no ser tan saludables en la diversificación en cuanto a inversiones. Y es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cuándo conviene? ¿Cuándo no conviene? Y sobre todo, ¿cuál ha sido nuestra experiencia diversificando? Partamos definiendo qué es la diversificación, porque aquí es un concepto que a veces se escucha mucho pero se entiende poco. La diversificación quiere decir invertir en distintos instrumentos o dentro de un mismo instrumento en distintos subinstrumentos, por así decirlo, para poder mitigar las variaciones que uno no puede proyectar a futuro. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en acciones, puedo comprar acciones de una sola empresa, pero si esa acción se va al suelo, voy a perder mucho capital. Entonces, como yo no sé si esa acción puede disminuir, invierto en otras y en otras y en otras y tengo una cartera de inversiones mucho más amplia, porque de esa manera si una baja, quizás otra subió y entre medio, en el promedio ya pude haber compensado. O perdí poquito o gané también, pero no tanto. De esa manera puedo mitigar un poco los riesgos. Más que los riesgos, yo creo que uno mitiga la volatilidad más que el riesgo. Y eso es una de las primeras cosas de las que te queríamos hablar, porque muchas veces nosotros decimos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y en realidad a mayor riesgo, mayor volatilidad. Es decir, que puedes perder tanto como puedes ganar, y al final muchas personas que corren riesgo, si nosotros vemos las estadísticas, la mayoría pierde en lugar de ganar. Entonces es prácticamente una apuesta el tema de invertir con riesgo o sin riesgo. Pero eso es porque el concepto está mal encajado. A mayor riesgo no es mayor volatilidad, o sea, mayor rentabilidad, sino que mayor volatilidad. ¿Y a qué sí se puede encajar el riesgo? El riesgo se puede encajar al nivel de conocimiento. Esto ya lo hemos hablado en varios capítulos, pero lo quiero recalcar porque en inversiones es muy importante, y es que si yo tengo más conocimiento voy a disminuir el riesgo. Y esto también tiene relación con la diversificación, porque la diversificación también ayuda a disminuir el riesgo. Pero, ¿cómo es que lo ayuda? Ayuda compensando la falta de conocimiento. Entonces, cuando una persona va a invertir en algo que no conoce, por lo tanto no sabe si el día de mañana se va a romper o va, en el fondo, a irse a pique, la inversión va a salir mal, es mejor diversificar. Porque como yo no tengo el conocimiento para determinar esto, mejor invierto no solo en eso, sino que invierto en esto otro, a ver si alguna de las cosas sale bien. Y eso, en ese punto, ayuda a la diversificación. Pero cuando nosotros tenemos un alto grado de conocimiento, la diversificación se vuelve poco productiva. Porque si yo ya sé cuáles son las inversiones que van a ir mejor que otras, ¿por qué en el fondo compraría todas las inversiones cuando me puedo enfocar en las que yo realmente sé que van a ir bien? Ahí no tendría sentido. Entonces la diversificación no siempre es necesaria, sino que, y este es el primer concepto que queremos compartirte, va asociada al nivel de conocimiento que tú tienes. Sí, de hecho hay instrumentos de inversión que uno compra solo un instrumento y ya viene una diversificación asociado a este tipo de instrumento. Por ejemplo, hay fondos mutuos o ETFs que ya invierten
Uno compra un fondo mutuo o un ETF y dentro de eso hay 1000, por ejemplo, empresas distintas. Y de esa manera ellos mitigan la volatilidad que habíamos hablado. Entonces no necesariamente quiere decir tener muchos instrumentos distintos, sino que lo que nosotros invirtamos esté dividido. Pero como bien dijo Natalia, eso lo que va a hacer es para nosotros mitigar la falta de conocimiento. O sea, nos va a ayudar que si no sé cuál de todas esas 1000 empresas le va a ir bien, bueno, si invierto en todas, en ese caso, en promedio me va a ir o un poquito bien o un poquito mal, pero no voy a ganar mucho ni tampoco voy a perder mucho. Y aquí hay varias posturas. Hay mucha gente que dice que es como es necesario el hecho de diversificar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Y es verdad, o sea, uno no tiene una bola de cristal y no puede adivinar lo que va a pasar en el futuro, pero hay muchas empresas que funcionan como reloj suizo, o sea, no, todos los años más o menos parecido. Y también tiene que ver un poco con el nivel de dinero que nosotros estamos invirtiendo, porque no es lo mismo diversificar si voy a invertir un capital más pequeño a que si ya tengo un patrimonio muy grande en que casi se da por obligación, que lo vamos a hablar un ratito más dentro del episodio. Entonces, esta diversificación es importante para mitigar el nivel de conocimiento y a mí me gusta poner el ejemplo con el caso, por ejemplo, de un curso. Esto, de hecho, siempre lo doy dentro de los cursos, este ejemplo, y es que si nosotros tenemos una sala de clases donde hay 30 alumnos, de estos 30 alumnos, algunos van a pasar con nota máxima, otros van a pasar con nota normal, otros van a pasar apenas y algunos incluso van a reprobar el curso. Entonces pensemos que estos alumnos serían como las empresas, las acciones en las que yo puedo invertir. Si yo sé, porque ya veo el historial de que hay un alumno que siempre pasa todos los cursos con nota máxima, las probabilidades de que pase de curso y con buena nota son muy altas. Entonces si yo sé y tuviera que decirme hay que invertir en uno de estos alumnos, ¿quién crees que va a pasar con mejor nota? Me voy al que lo ha hecho bien durante muchos años. ¿Que le puede haber pasado algo ese año? Sí, pero uno puede dejar detrás toda la historia, en este caso de un alumno, o toda la historia de una empresa, para que era una empresa excelente pase a ser una empresa pésima, o que un alumno que iba con nota máxima repruebe. Es poco probable porque ya tiene un conocimiento detrás este alumno, entonces puede que le vaya un poco peor que como le ha ido los años anteriores, pero va a terminar igual pasando con una nota decente. Entonces, si yo ya sé, invierto en ese alumno, o en este caso, en una empresa particular. Pero si yo no sé, si a mí me dice, mira, no te voy a decir cuáles son las notas que ha tenido cada uno de estos alumnos, tú no los conoces, tienes que invertir en alguno. Claro, yo ahí voy a ciegas. Y ahí se me va a complicar mucho poder elegir cuál. Entonces digo, mira, en vez de elegir uno, porque quizás me equivoco y le doy justo al que va a reprobar, prefiero invertir en la nota promedio del curso. Yo sé que el curso va a pasar con una nota que no es la máxima, tampoco van a reprobar todo, entonces invierto en el promedio del curso. Y eso son estas diversificaciones o aglomeraciones a veces de ETF, fondos mutuos o seguir a un índice. Y eso lo que hace es como, mira, sí, vamos a irnos un poquito más a la segura, o sea, como vamos a pasar, pero tampoco vamos a ganar mucho. Entonces, cuando uno conoce la interna de estas empresas, es mucho más sencillo poder elegir una y ahí no se vuelve tan necesario, al contrario, puede volverse contraproducente diversificar. Pero si yo no sé, no conozco el historial de los alumnos o en este caso también de las empresas, no sé cómo lo han hecho y no puedo proyectar a futuro cómo lo van a seguir haciendo, en ese caso sí que me compensa invertir quizás en algo más diversificado. Y aquí también puede que te quede más claro con el ejemplo ya fuera de la bolsa, que a nosotros nos encanta dar ejemplos con la bolsa porque es donde invertimos. Pero si lo llevas a otro tipo de inversión pasa exactamente lo mismo. Imagínate, inviertes en una propiedad en un determinado edificio y esa propiedad estaba bien de precio, se alquila o sea, en el fondo recibes un buen pago por el arriendo y te genera una rentabilidad todos los meses al bolsillo. Si eso te fue bien, pensarías en, ahora voy a diversificar y voy a comprar una propiedad en el otro extremo de la ciudad por si acaso. Probablemente no tendría para ti ningún sentido. Si ya encontraste un sector en donde se funciona bien la inversión inmobiliaria y puedes comprar uno quizás en el mismo edificio con las mismas buenas condiciones, vas a hacer eso en lugar de irte al otro extremo de la ciudad solo por si acaso. Entonces, cuando hablamos de la diversificación, y el nivel de conocimiento aplica no solamente en la bolsa, sino que en cualquier tipo de inversión. Y en este punto, la diversificación no solamente trata de compensar el nivel de conocimiento, sino también le sirve a personas que tienen mucho capital o cuando hay cambios en el mercado. Y aquí imaginemos, volviendo al tema del edificio.
Imagínate que yo sé que este edificio va bien y me compré todos los departamentos. Listo. Pero luego veo y alrededor, en otros edificios, y no se vende ninguno. Entonces tengo mucho capital o sea, en el fondo la inversión se me quedó chica. Eso quiere decir, tengo más capital que la inversión, de lo que la inversión me puede ofrecer para yo poner allí. Entonces ahí tengo que diversificar, no me queda de otra. Tengo que irme a otro edificio o tengo que irme a otro lugar geográfico para poder seguir invirtiendo el capital que me queda. O también puede haber pasado otra cosa. Imaginemos que yo ya invertí en ese edificio, pero luego los precios se dispararon. Entonces yo vuelvo a hacer mis cálculos, las rentabilidades ya no son tan atractivas y por lo tanto ya no me convendría, como en los primeros casos, seguir comprando departamentos allí. Me tendría que mover o tendría que migrar a otra inversión. Pero ahí empieza a ser incluso necesario. ¿Para qué? Para yo mantener buenas rentabilidades. Entonces, la diversificación funciona no solamente para, en el fondo, compensar la falta de conocimiento, sino que también para personas que tienen conocimiento, pero que porque el mercado les obliga, es decir, el mercado se mueve, yo tengo que diversificar para poder mantener mis buenas rentabilidades. O por otro lado, tengo tanto capital que la inversión se quedó chica en función a lo que yo tengo que aportar. De aquí yo quiero contar una historia de Warren Buffett. Warren Buffett es el mayor inversionista a nivel mundial. Siempre está en la lista de los top 10, o sea, los 10 más ricos del mundo. Y es el único en esta lista que es inversionista. La mayoría son, todo el resto son dueños de negocio. Y él maneja una cantidad de dinero que administra, porque tiene una empresa también de inversiones, pero él aparte es millonario, pero la empresa donde él administra los capitales de otros maneja una cantidad de dinero enorme. O sea, independiente del país donde tú me estés escuchando en este momento, él probablemente tiene el dinero que administra es más que todo el dinero que está en circulación en ese país. O sea, para que uno se haga una idea de la cantidad de dinero que puede administrar Warren Buffett. Y él tiene, dentro de su cartera de inversión, tiene también más de una empresa. Entonces uno puede decir, pero el mayor inversionista del mundo diversifica. Sí, diversifica, pero ahí pasa lo que acaba de decir Natalia. Ahí pasa que tiene tanto dinero que administrar que las inversiones se les va quedando chicas. O sea, él podría quizás comprar el 100% de cualquiera o muchas de las empresas en las que está invirtiendo. Entonces, si ya no puede adquirir más porque o no hay nadie vendiéndole más acciones o ya la empresa se quedó chica, tiene que necesariamente ir adquiriendo otras. Pero para que uno se haga una idea cuál es el nivel de diversificación de él, para que veas también en proporción al dinero que administra, el 75% del dinero que administra está en solo 5 empresas. El 75%. Entonces uno dice, bueno, si yo estoy recién comenzando a invertir, ¿necesitaré 5 empresas? O sea, ¿realmente es necesario diversificar? Porque, claro, en este caso él no necesita diversificar porque tiene un conocimiento muy elevado. Y de hecho él tenía un socio que falleció hace poco que se llamaba Charlie Munger. Y él era un poquito más ácido para decir las cosas. Y él tenía una frase que decía, la diversificación es protegerse de la estupidez propia. O sea, como que si yo no sé lo que estoy haciendo, mejor diversifico, porque me estoy protegiendo de mi propia estupidez. A mí no me gusta decirlo de esa manera, pero Charlie Munger era bien ácido para decir las cosas. Y de hecho Warren Buffett lo dice de otra manera bastante más sutil, pero hace referencia a lo mismo. Era como, si no sé lo que estoy haciendo, diversificar no es una mala opción. O creo que lo decía de otra manera, como diversificar solo cuando uno no sabe lo que está haciendo. Entonces, esto lo que al final transmite, estas experiencias de los mayores inversionistas del mundo, ellos lo que hacen es diversificar lo menos posible. Pero no es que estén necesariamente en contra o que nunca vayan a diversificar, porque hay veces, como bien decía Natalia, que el mercado casi que te obliga. Es como si yo estoy invirtiendo en esta empresa, me está dando buenos beneficios, pero ahora cuando quiero reinvertir mi dinero, ya esa empresa no es tan rentable, porque el precio está muy alto, por ejemplo, tendré que buscar otra opción. Pero no es buscar por mitigar el riesgo, es buscar porque estoy optimizando mis rentabilidades. Porque aquí hay un concepto que siempre se contrapone: entre más diversifico, mis rentabilidades más van a ser promedio, como el ejemplo del curso. Entre más yo voy a elegir de manera puntual las empresas, tengo más probabilidades, si es que lo hago bien con conocimiento, de tener mejores rentabilidades. Y ya que hablaste de la diversificación y las frases de grandes inversionistas, yo quisiera compartir otra frase que a mí me hace sentido con la diversificación. Y es que yo creo que la diversificación es el precio que tú tienes que pagar por la falta de conocimiento. Y es un precio que pagas.
no que recibes. O sea, en el fondo te proteges, pero dejas dinero allí. Y lo voy a ejemplificar con una carrera de caballos. De hecho, Jaime ya lo dijo bastante bien, que cuando uno diversifica normalmente tiende a bajar las rentabilidades. Pero con esto te va a quedar súper claro. En una carrera de caballos, si tú vas y le apuntas a uno y ese gana, ganas un montón de dinero. Pero si luego, como no estás seguro de qué caballo va bien o nunca has ido, no tienes conocimiento de hípica, probablemente vas a decir, vale, voy a poner un poquito en muchos caballos o quizás en todos los caballos. Cosa que me aseguro sí o sí de no perder. Pero lo que voy a ganar es un poquito o quizás ni siquiera gano, sino que no pierdo. Entonces, a mayor diversificación, menor es el rendimiento de la inversión. Y ese es un precio que tú tienes que pagar. Entonces, aquí al final la frase es, para recordártela, la diversificación es el pago que tienes que hacer por tu falta de conocimiento. Sí. Y bueno, ya vimos que era necesario diversificar cuando se nos queda chico, cuando tenemos también, o sea, en este caso un capital muy grande, o cuando no tenemos conocimiento. Pero cuando no es interesante diversificar, es cuando tenemos el conocimiento necesario y nuestro capital todavía nos permite ir invirtiendo en la menor cantidad posible de acciones o de cualquier instrumento que nosotros estemos invirtiendo. Y esto va a traer consecuencias. Consecuencias positivas o consecuencias negativas dependiendo si diversificamos mucho o no. La primera tiene que ver con lo que dijimos, las rentabilidades. Si nosotros podemos invertir como en los caballos ganadores, en los alumnos estrellas, en estas empresas que van a lograr las mejores rentabilidades, obviamente que nos va a ir mejor. Si diversificamos, vamos a estar en el promedio. Pero ese es solo uno de los beneficios, quizás el más interesante, pero es solo uno de los beneficios. Luego viene otro que es muy importante, que tiene que ver con el nivel de trabajo que nos lleva a nosotros mantener nuestras inversiones. Porque si yo invierto en una empresa, por ejemplo, y esa empresa todos los años va a ir cambiando, va evolucionando, entonces yo tengo que ir haciendo mis actualizaciones de las evaluaciones para ver si quiero seguir manteniendo esta empresa o no. Porque tampoco podemos asegurar que una empresa la compremos hoy día y en 30 años más va a seguir igual de bien. Hay que ir haciendo actualizaciones de manera, en este caso, al menos anual. Y si yo tengo 20 empresas, ese trabajo se multiplica por 20. Si yo tuviera solo una, se me hace mucho más sencillo. Entonces, cuando nosotros diversificamos también, si queremos ser conscientes y tener el control de nuestras inversiones, va a significar más trabajo, más tiempo y a veces también una capacidad mental para mantener como el historial de todo lo que hemos aprendido de las distintas empresas, acordarnos qué pasó en tal año, cómo eso va a influir más adelante, puede volverse bastante complicado, porque es mucha información a veces que hay que retener. En cambio, si nosotros tenemos solamente una y la podemos analizar muy bien y sabemos todo clarito, el próximo año solamente es una actualización como incremental, porque ya tenemos claridad de todo lo que ha pasado anteriormente. Pero si tenemos 20, probablemente se me va a olvidar gran parte y tengo que volver a hacer todo el análisis de muchos años hacia atrás para ir refrescando la memoria. Y aquí yo lo que quiero compartir es que nosotros no es que estemos en contra de la diversificación, porque nosotros no lo hacemos, no diversificamos más de la cuenta, o sea, diversificamos solo si nos vemos obligados a diversificar, pero nuestra preferencia en general es no diversificar. Pero también nos ha pasado conocer a personas o incluso alumnos que a pesar de todo han decidido diversificar. Y eso es porque hay una certeza para ellos, en el fondo disminuye también el nivel de miedo cuando es muy alto. De hecho, esto ya lo hablamos en un capítulo anterior, los miedos que aparecen cuando nosotros vamos a invertir son múltiples. Y aquí me acuerdo del caso particular de Carlos Barrantes, un alumno que estuvo con nosotros. Aprendió de cero a invertir, es decir, él no sabía absolutamente nada de la bolsa, luego quedó encantado con la inversión en bolsa, pero era una persona que constantemente en todas las sesiones siempre nos preguntaba, ¿qué pasa si todo esto se viene abajo? ¿Qué pasa si la empresa que estoy analizando, que me parece maravillosa, se viene abajo? Y nosotros le íbamos explicando en base a nuestra experiencia y todos los análisis que ya habíamos hecho, cómo eso se volvía muy improbable o muy poco probable, por decirlo así. Pero él seguía con esa constante preocupación y eso era parte de su personalidad. Él era averso al riesgo, no, lo siguiente, o sea, nosotros ya somos aversos al riesgo, él tenía un nivel aún más allá de aversión al riesgo. Y él decidió diversificar y en ese caso está bien para él. Nosotros, no, como te decía antes, no estamos en contra de la diversificación, pero sí estamos en contra
de que la gente no sepa realmente a qué se refiere el concepto de diversificación y cuándo le ayuda y cuándo le perjudica. Hay gente que diversifica porque, como decía, tiene un halo alrededor y parece algo bueno en todos los casos, pero no siempre es así. Muchas veces perjudica nuestra rentabilidad, alenta el proceso y hay un montón de cosas negativas que no toda la gente necesita pasar. O sea, alguien que prefiere tener conocimiento y empezar a caminar a paso firme porque sabe lo que está haciendo y no necesita diversificar porque no tiene estos fantasmas acosándole constantemente, va a avanzar mucho más rápido. Entonces la diversificación no es para todos, no es necesaria para todo el mundo y en caso de que sea necesaria para ti, lo bueno es que tienes que empezar a ver por qué la utilizas y para qué. Cosa que no sea una cosa obligada, ni tampoco algo que no entiendas por qué lo estás haciendo, o que en realidad, no sé, a veces la diversificación se utiliza porque se cree que la inversión es más una apuesta que algo que uno puede controlar. Pero en realidad, si uno tiene más conocimiento, se adquiere más control y se disminuye el riesgo. Entonces, lo importante y lo que te quiero transmitir es que la diversificación, si se utiliza con conocimiento y en el fondo sabes para qué la vas a utilizar, es válida. Y si no la quieres utilizar, también es válido. O sea, no es necesaria siempre y no es algo que tengas que descartar por completo tampoco. Sí, hay que evaluar los pros y los contras, siempre. O sea, hay veces que, como decíamos, si no tengo el conocimiento suficiente, es un pro el hecho de diversificar porque quizás no voy a ganar mucho, pero tampoco voy a perder mucho si la cosa va mal. Si tengo miedos, como este alumno que tenía miedos no solo de esta empresa, qué pasa si la empresa en la que estoy invirtiendo se va a pique, sino que aparte era qué pasa si la economía chilena se va a pique y después, bueno, invirtió en bolsas que tenían dólares. ¿Y qué pasa si el dólar también se va a pique? Bueno, se fue a Asia también a invertir, o sea, no es que se trasladó físicamente, pero invirtió en bolsas con divisas asiáticas, porque decía, bueno, es que alguien en el mundo tendrá que estar bien en algún momento, o sea, se puede caer el peso chileno, el argentino, el colombiano, el euro, se puede caer el dólar, pero bueno, se subsistirá alguno. Entonces, por eso también invirtió en bolsas asiáticas. Entonces, eso es muy personal, efectivamente, pero también hay otro caso en el que este es el caso particular que me pasó, en que uno puede diversificar, que corresponde a aprovechar alguna oportunidad que se está dando en el mercado. Y aquí voy a contar el caso mío, que en el año 2023, si no mal recuerdo, si el 2023, nosotros teníamos solo 2 acciones, 2 empresas y queríamos en ese momento incluso bajar a una. Es decir, mira, ya 2, o sea, está bien, no es diversificar, es una cantidad de acciones totalmente manejable para nosotros, pero queremos tener solo una, ¿sí? ¿Para qué tener 2? ¿Sí? La mejor, quedémonos con la mejor, ¿vale? Y estábamos en ese proceso, justo también teníamos capital que habíamos mandado en este caso a Chile para seguir invirtiendo, y en eso, haciendo también la revisión de otras, de repente aparece una empresa en que había bajado mucho de precio la acción, la empresa seguía siendo muy buena, yo analizaba todo el historial y decía, mira, está súper bien, debería seguir bien, esta bajada de precio no se debió a que la empresa estuviese mal económicamente o pasando algún problema, entonces, ¿qué hago con este capital que quiero invertir? Porque yo quería bajar de 2 a 1 y terminé teniendo 3. ¿Esto por qué pasó? Porque aprovechamos una oportunidad. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, las oportunidades no quiere decir que necesariamente, y aquí hago un disclaimer, no porque una acción baje de precio necesariamente es una oportunidad. Hay veces que bajan de precio porque la acción va mal, la empresa en este caso va mal, pero en este caso que yo tengo el conocimiento, hice las evaluaciones, era una muy buena oportunidad. Y efectivamente, luego el precio subió, la acción me sigue dando muy buenas rentabilidades, no solo porque se valorizó, sino porque me paga dividendos todos los años. Pero eso pasó por algo circunstancial, no fue porque yo lo buscara tener más empresas, sino al contrario, yo quería disminuir y apareció esto. Entonces tampoco quiero estigmatizar el tema de la diversificación o que si alguien tiene más de una empresa es algo malo, que tiene que ser condenado por los dioses de inversionistas, no. Eso no es necesario, pero hay veces en que puede estar un poco de más, o sea, como que no quiero que sientan las personas que porque se escucha por ahí en el mundo inversionista que la diversificación es casi como una obligación, que todos tienen que diversificar. Al contrario, a veces es mucho más eficiente para nuestro camino inversionista no diversificar porque logramos mejores rentabilidades y porque además nos hace más fácil luego el camino de reevaluar las empresas que ya tenemos para en este caso invertidas, para ver si seguimos en ellas.
Y al final hay múltiples beneficios en el ámbito de diversificar y también múltiples beneficios de no diversificar. Lo importante es qué tan preparado o tan preparada estás tú para optar por los beneficios de la diversificación u optar por los beneficios de la no diversificación. Al final esto va más de ti que de nosotros. Nosotros lo que queríamos hacer con este capítulo era compartirte estos diferentes puntos de vista sobre el ámbito de la diversificación para que tú elijas cuál es el camino que prefieres y cómo puedes compensar esta diversificación como forzada con más conocimiento. Así que espero que te haya encantado este capítulo, que puedas replantearte el tema de si vas a diversificar, si no, cuánto, y cómo también ya sabes cómo mitigarlo. Así que nos vemos en el siguiente episodio de La práctica hace al dinero. Que tengas un excelente día. Chao, chao.